Radio Éxito Educativo con Víctor Núñez. Wait. Okay, now, from the beginning. Radio Éxito Educativo, el podcast para los que deciden en la educación. Con la colaboración de School Market y el grupo CEF Udima. Bienvenidos al programa número 15 de Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden en la educación. En este capítulo, el quinto grabado desde el confinamiento, enviamos todo nuestro afecto y cariño a los enfermos, a los familiares de los fallecidos por el COVID-19 y también queremos hacer una especial mención hoy a los directivos que tienen que planificar una vuelta a las aulas llena de incertidumbres y dificultades. En este programa contamos en primer lugar con el resumen de las noticias más destacadas del sector educativo de la mano de Luis Miguel Belda. En segundo lugar, en nuestra sección de entrevistas El Pupitre Digital, tendremos a Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos COFAPA, profesora en el grado de Educación de la Universidad Villanueva y madre de 3 hijos. Por último, Julián Martín nos ofrecerá en su sección ¿Qué tecnología para qué educación? Una receta breve para digitalizar la educación. ¡Comenzamos! La actualidad del sector con Luis Miguel Belda. Wait. Okay, now, from the beginning. A vueltas con el coronavirus, la educación infantil en el centro del debate. Los pediatras desaconsejan la vuelta a los centros de infantil hasta el control total de la epidemia. La Asociación Española de Pediatría ha elaborado un documento con distintas recomendaciones para la vuelta de niños y jóvenes a las aulas según sus etapas. Entre estas recomendaciones, las más significativas son las relacionadas con la etapa de educación infantil, donde han desaconsejado el regreso de los niños a los centros hasta el control total de la epidemia. El principal argumento para esta recomendación es que la necesidad de contacto físico estrecho entre el profesor cuidador y los niños de este grupo de edad, que ya saben va de 0 a 3 años, es el de mayor nivel de riesgo de cara a un posible contagio o transmisión del coronavirus. La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada, ACADE, logra ayudas en varias comunidades autónomas para los centros de educación infantil. Desde ACADE han puesto todos sus esfuerzos en conseguir que el importe de los cheques o bonos escolares destinados a los centros de educación infantil privados en aquellas comunidades que los facilitan se reconviertan en ayudas directas a los centros cerrados por la pandemia. El objetivo es conseguir la supervivencia de este sector tan castigado, compuesto en toda España por más de 5.100 escuelas que emplean a 30.000 profesionales y escolarizan a casi 250.000 de niños de entre 0 y 3 años. Comienza la desescalada. Los centros docentes andaluces abrirán 4 horas al día, al menos desde este lunes 18 de mayo, para la admisión del alumnado para el curso siguiente. Además, los centros podrán entregar a las familias que lo soliciten con cita previa el material escolar para reforzar el desarrollo de las actividades lectivas a distancia. Esto indican las instrucciones que la Consejería de Educación, tras recoger propuestas de las mesas sectoriales, ha hecho llegar a todo el mundo educativo competente y afectado. En este marco, pero con carácter general para toda España y con el objetivo de abordar el comienzo del próximo curso y su desarrollo, el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas han creado un grupo de trabajo. El jueves 14 de mayo se planteó preparar orientaciones que faciliten a las comunidades autónomas y a los centros educativos a diseñar sus planes de contingencia. Con ellos se busca garantizar el desarrollo de la actividad educativa, respetando, eso sí, las competencias de cada comunidad autónoma y la autonomía de los propios centros educativos. Esta idea fue aprobada el pasado 15 de abril. Terminamos con una de esas noticias que nos gusta dar. Edelvives
Editorial becará a las familias desfavorecidas con el 50% del coste de sus libros. La Fundación Edelvives becará con la mitad del coste de los libros del texto de esta editorial a las familias que accedan a la renta mínima que el Gobierno establece. A lo largo de estos meses, el Grupo Edelvives, al igual que muchas organizaciones civiles y privadas del ámbito educativo, han puesto al servicio de toda la sociedad sus recursos de forma altruista para conseguir paliar los efectos de esta crisis sanitaria y social. Hoy, en el Pupitre Digital... Soy Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de COFAPA, profesora de educación en la Universidad de Villanueva y madre de 3 hijos. Muy bien, pues Begoña, bienvenida al Pupitre Digital. Las primeras preguntas son obligadas en torno a la crisis sanitaria provocada por el COVID. ¿Cómo estáis viviendo desde COFAPA esta situación absolutamente inimaginable hace apenas 3 meses? Bueno, pues la verdad es que desde COFAPA, como confederación de padres que es y que representamos a un montón de padres, pues lo estamos viviendo con muchísima preocupación, incertidumbre. Por un lado, en el ámbito personal, porque lógicamente pues hay muchas familias que están sufriendo la enfermedad, que están sufriendo pues la pérdida de seres queridos y que eso está afectando mucho. Y luego también por la incertidumbre de cara a los colegios, ¿no? El de repente encontrarnos con los niños en casa sin poder ir presencialmente al colegio, a la vez las familias teletrabajando, bueno, pues se han generado situaciones pues complicadas y que se iban intentando pues solventar, ¿no? De la mejor manera posible. Se están dando situaciones de familias que pues desde no tener los medios materiales, de no tener los dispositivos suficientes pues para atender a todas las necesidades de la familia. La verdad es que con preocupación, a la vez también creo que es una oportunidad. Yo creo que como casi todo en la vida son oportunidades, y yo creo que esta también lo es. Primero, de haber conseguido un encuentro muchísimo mayor entre la familia y la escuela. En este momento los colegios están dentro de las casas, los profesores están dando clase dentro de nuestros hogares, generando un vínculo mucho mayor entre los profesores y la familia. Más que nunca la familia estamos siendo conscientes de lo que es un colegio, de lo que es un profesor, del trabajo del profesor, y yo creo que esto, si lo sabemos aprovechar muy bien, puede ser una gran oportunidad pues para esto que siempre hemos demandado mucho, que es el conseguir, ¿no? O el reconocer el prestigio del profesorado. Pues yo creo que desde este punto de vista las familias lo estamos viendo y realmente estamos en general muy agradecidas, ¿no? O sea, y bueno, creo que es una oportunidad, creo que no lo debemos olvidar para el día de mañana. Teniendo en cuenta, pues eso, ¿no? Las grandes preocupaciones y luego, lógicamente, pues como todo, pues no es lo mismo los niños de infantil que los niños de bachillerato, los que se están preparando para hacer la EBAU en este momento, ¿no? O los de cuarto de la ESO para promocionar. Pues lógicamente hay dentro de todo el sistema, pues bueno, pues hay casuísticas, ¿no? Pero bueno, creemos, bueno, pues eso, fue una oportunidad preocupante, pero a la vez, pues buscando sacarlo adelante y solventarlo de la mejor manera posible. ¿Y qué valoración estáis haciendo en general sobre la reacción de los colegios en cuanto a pues tecnología, seguimiento de los niños? ¿Cómo valoráis la reacción en general de los colegios? Pues no se puede, lógicamente hay colegios que estaban preparados técnicamente mejor que otros, pero bueno. En general. Vamos a ver, nosotros pensamos que en general la respuesta está siendo muy buena. Creemos que es verdad que todos los medios digitales están ayudando un montón, muchas plataformas que ya existían, pero que por lo que sea pues no estaban implementadas en los centros, pues están empezando a implementar. Que la creatividad de los profesores realmente se está viendo puesta sobre la mesa, ¿no? Porque realmente están haciendo muchísimas cosas pues para llegar de la mejor manera a sus alumnos. Y bueno, creemos que en general la respuesta es muy positiva y nuestros hijos están avanzando, vamos avanzando, por lo menos no están perdiendo lo que hay, siguen en contacto con sus compañeros, siguen en contacto con sus profesores, ¿no? Esa parte importante que de la educación, que es la parte social, la parte de relación, creemos que aunque sea digitalmente se está consiguiendo y es gracias a todo lo que se está haciendo desde los centros.
A la vez, es verdad que hay centros que no tienen los medios que tienen otros, ¿no? O sea, aquí también varía mucho los medios que tiene el centro, los medios que tienen las familias de ese centro, sobre todo. Y aquí también estamos viendo muchísima colaboración entre centros, o sea, centros que están ayudando a otros para darle el soporte, para darle los medios materiales a sus familias más desfavorecidas. O sea, que aquí también esa solidaridad que también estamos viendo en la sociedad en general también se está viendo en los colegios. O sea, hay esos colegios que ceden las impresoras o que les hacen las fotocopias para poder dar a los niños porque no tienen medios digitales para poder acceder pues a los trabajos o a lo que tengan que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues también yo creo que esta crisis yo creo que está sacando lo mejor de cada uno, ¿no? Dentro de las posibilidades. Que hay que seguir aprendiendo, que lógicamente si entramos en la casuística o si, pues sí, pues en un colegio tienes muchos profesores, tienes con casuísticas muy distintas, hay profesores que realmente yo entiendo, o sea, yo lo pienso desde mi punto de vista, ¿no? Como madre teletrabajando en mi casa, yo me imagino a un profesor en su casa con sus hijos, teletrabajando con nuestros hijos, a mí me parece que realmente es muy de reconocer y bueno, y es un reto porque no es fácil. Además, es un trabajo que no puedes decir, no lo puedes adaptar a tu horario. Nosotros en otros trabajos puedes, bueno, pues parcelar, decir, pues aprovecho en este momento que mis hijos están haciendo no sé qué para yo poder trabajar. Aquí es normalmente en hora punta tienes que trabajar y tienes que atender a tu familia también en tu casa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí creemos, bueno, pues reconocerlo, ¿no? Mucho. Y las administraciones, también ya desde el punto de vista institucional, como federación de asociaciones de padres, ¿cómo estáis viendo las reacciones de las distintas administraciones, tanto ministerios como comunidades autónomas? Bueno, pues aquí sobre todo yo lo que creo es que, iba a decir, bueno, van haciendo lo que van pudiendo, ¿no? También de cara a la información que les va llegando. Yo creo que además como todo esto desencadena desde sanidad y aquí tenemos, pues eso, 2 ministerios que tienen que ir, que van encadenados, lógicamente administrativamente educación tiene que depender de lo que diga sanidad y en ese sentido pues las medidas se toman también de un día para otro y bueno, pues van ayudando, van... entiendo que como mejor pueden. Yo pediría más, pero porque creo que las familias, bueno, pues porque que los centros necesitan ayuda y sobre todo van a necesitarla a partir de ahora. Yo creo que se está ayudando, se están dotando, sé que están tanto desde el ministerio como desde las propias administraciones autonómicas, pues ahí dotando a centros pues y a familias sobre todo, ¿no? Pues con dispositivos, con tarjetas, se ha llegado a acuerdos con empresas, pues con Movistar, Vodafone, o sea, yo sé que hay empresas que están dotando de tarjetas de datos, ¿no? Para poder acceder a Internet. Pero bueno, yo creo que como todo, ¿no? O sea, si hubiese más, pues yo creo que, o sea, nunca es poco, ¿no? No, nunca es suficiente, perdón. Entonces yo creo que tiene que haber un mayor grado de integración, ¿no? Entre todos. Yo con el ministerio, nosotros no hemos tenido interlocución en principio, pero bueno, estamos abiertos y esperamos que en algún momento sí que podamos, porque me parece que aquí tenemos que salir todos juntos y sobre todo de cara a las medidas de futuro. O sea, a mí ahora, más que el hoy y más que el ahora, y de cara a la administración y al ministerio, yo creo que tenemos que pensar en futuro y tenemos que ver cómo salimos y cómo cosemos la brecha que se está generando en este momento, que es grande, yo creo, vamos, grande en algunos casos, en otros no. Hay que atender muy bien a cada caso. Me parece que esto está siendo una oportunidad también de lo que, bueno, siempre hemos demandado, que es la educación, bueno, pues el llegar a cada familia, la educación personalizada, ¿no? El llegar a cada familia, a cada niño en su caso, pues creemos que ahora esto es más importante que nunca. A mí me parece que la administración lo que tiene que ayudar es a favorecer esa relación y ese vínculo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo aquí sí que pediría, ¿no? Que entre todos salgamos y que entre todos también nos escuchemos, ¿no? Para poder generar las mejores herramientas, la mejor salida posible de cara a nuestros hijos. Y ahora te pregunto, Begoña, más casi como profesora que como presidenta de COFAPA, ¿cómo crees que va a afectar esta crisis cuando termine a la educación? ¿Crees que va a transformar cosas, como ya se dice, ¿no? Que va a transformar para siempre muchas cosas? También, ¿cómo crees que pedagógicamente también se va a alterar la educación? ¿Si crees que se va a alterar o se va a volver completamente a la normalidad y va a volver todo a su cauce? Bueno, pues a ver, por un lado, empezando por el final, yo espero que no vuelva, o sea, espero que volvamos a la normalidad, pero que
como esto ha sido un aprendizaje para todos. Y entonces me parece que ha sido un aprendizaje muy positivo en muchos ámbitos, ¿no? Entonces creo que todo lo que hemos aprendido hasta ahora, lo que tenemos que hacer es mantenerlo en la presencialidad y compaginar todo lo que hemos aprendido, ¿no? Y lo que se está haciendo y las oportunidades que se están abriendo y que se han abierto en esta situación. Me parece que va a afectar sobre todo porque es verdad, es lo que te comentaba antes, o sea, yo creo que está habiendo en algunos niños, ¿no? En aquellos niños que tenían ya unas dificultades previas, pues quizá esas dificultades pueden verse, que no digo que en todos, aquí como todo, en educación hay que pensar en cada caso, o sea, si hablamos, entonces puede haber casos en los que efectivamente esa brecha se haya amplificado. A veces son casos que a lo mejor en la presencialidad hubiera pasado exactamente igual. Yo ahí creo que se ha podido agravar o ha podido haber algún factor más que ha incitado más, ¿no? Que es precisamente el no tener la presencialidad, quizá los dispositivos, los medios. Claro, yo qué sé, yo pienso en el absentismo. El absentismo existía, ¿vale? Niños que no iban a la escuela. Bueno, pues ahora al final son niños que no abren el ordenador o que no abren una pantalla o que no abren una clase digital o que no abren una actividad que tienen que hacer. ¿Qué ocurre? Que el seguimiento de eso por parte de los centros, pues es lo que hay que conseguir hacerlo muy bien para detectar que esos niños y para que en septiembre, cuando se vuelva otra vez o se reanude el curso 2021, pues esto se tenga en cuenta, porque creo que hay que tenerlo en cuenta. Los niños que van bien, los niños que no tienen, bueno, pues sí que es cierto que pienso que tendrá que haber un primer trimestre quizá pues más que de recuperación, de repaso de lo que se ha ido dando o se ha dejado de dar durante estos meses, porque lógicamente el aprendizaje no ha podido ser igual, el avance académico yo creo que no ha podido ser igual y no se ha avanzado todo lo que se quería avanzar. O sea, yo pienso que negar esto en general creo que no tendría mucho sentido. ¿Que se ha dado todo? Sí. Que hay muchos casos, yo hablaba el otro día con un director de un colegio y me decía, ¿no? Dice, nosotros el contenido se ha dado todo, o sea, y digo, bueno, pues fenomenal, o sea, que casos existen, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta también pues todo el desarrollo psicológico de los niños, cómo esto les ha afectado a ellos también en lo social. Bueno, pues todo eso también se verá reflejado en septiembre y también habrá que en los colegios tenerlo en cuenta. Entonces, el déficit no solamente es académico, yo creo que aquí el déficit o lo que tenemos que solventar o lo que haya que coser no solamente es la parte académica, sino que también es la parte emocional, es el trabajo emocional, es el aprendizaje a manifestar los sentimientos a lo mejor y las emociones sin un contacto físico, que probablemente tenga que ser así cuando volvamos en septiembre, pero hay que seguir expresando las emociones, porque si no, bueno, pues habrá un problema socioemocional, en fin, o sea, hay muchos factores en ese sentido que yo creo que hay que tener en cuenta. Por otro lado, yo creo que es una oportunidad y una cosa que yo sí que pediría y me encantaría que no se perdiera. Te decía al principio, me parece que esto la unión familia-escuela se ha visto más físicamente que nunca, ¿no? O sea, en este momento, que es lo que siempre hemos defendido en COFAPA y desde luego yo como docente, ¿no? Y bueno, pues en las múltiples investigaciones siempre se dice, ¿no? La participación de la familia es fundamental y mejora pues el clima de aula, mejora el clima escolar, mejora la implicación de las familias en la educación, mejora todo el tema, pues eso, del prestigio del profesorado. Bueno, pues eso que ahora lo hemos visto tan patente, creo que no debemos perderlo y debemos de seguir trabajando en pos de ello, ¿no? A favor de ello, mejorando o siguiendo implementando esa relación que hemos hecho vía tutorías, vía relaciones personales, bueno, pues me parece que eso no lo debemos perder. Desde luego, si lo hemos conseguido virtualmente, ¿no? O digitalmente, creo que lo tenemos que conseguir, lógicamente, también en lo presencial. O sea, sería una pena si no trabajáramos en pro de ello, porque además creo que es un gran beneficio para la educación y siempre es un factor que se queda ahí, ¿no? En muchas investigaciones, tal. Es muy importante, pero es muy difícil. Bueno, pues ahora que lo hemos logrado bastante, sigamos trabajando en esa línea, ¿no? Yo creo que es una línea importante. Y bueno, por no hablar solamente del COVID, ¿no? Y de los efectos que está teniendo, los que va a tener, ¿cómo ves la educación en general en nuestro país? Y de luego, si fueras ministra de Educación,
¿cuáles serían las medidas más urgentes que deberías tomar o tomarías para mejorar la educación en España? Bueno, pues, o sea, por un lado me parece que es verdad, dices, no hay que hablar del COVID, pero yo creo que lo que estamos viviendo ahora marca un antes y un después en todo y en la educación también. Entonces yo no sé si es, pero a mí lo que me gustaría es conseguir una educación, o sea, una ley educativa consensuada y trabajada entre todos. Y una ley educativa que tuviese en cuenta lo que ha pasado ahora y, por lo tanto, trabajáramos en pro de ello para que entre todos no consigamos pues una educación estable. Yo pediría estabilidad al sistema, pediría trabajaría por eso de la estabilidad, del reconocimiento del prestigio del profesor. O sea, me parece que aquí el profesor es una pieza clave en toda la educación, entonces yo me volcaría con los profesores y en la responsabilidad social que tienen, en reconocerles eso, o sea, porque un profesor ser profesor no es una profesión de 9 a 5, o sea, yo creo eso, ¿no? O sea, ser profesor es un modo de vida, o sea, un profesor no deja de ser profesor cuando sale del aula, ¿no? Entonces, que eso se reconociese, que eso se trabajase en pro de eso, me parece que eso sería un sueño, ¿no? Por otro lado, la implicación de la familia, o sea, que todos los agentes que interfieren en la educación trabajaran de la mano y trabajáramos en pro de la educación y de la mejor manera posible, ¿no? Eso, o sea, creo que ser ministro de Educación es un reto. y luego también creo que en educación es muy interministerial, o sea, yo me gustaría que, así como pido o que pienso en la relación entre todos los agentes que protagonistas de la educación, ¿no? Que son, pues eso, los profesores, la familia, la administración, los niños, el futuro, la sociedad. Creo que pediría un gran pacto social, o sea, me parece que los medios de comunicación tienen muchísimo que decir aquí, otros ministerios tienen muchísimo, o sea, el trabajo, o sea, a mí me encantaría, pues, claro, por ir un poco a lo mío, ¿no? Pero todo el tema ahora estamos viendo también, el tema de la conciliación familia-escuela, es vital. Y aquí hay una cosa que no depende tanto de educación, sino que a lo mejor depende de trabajo, de decir, oye, pues cómo reconocemos que las familias pues puedan asistir a las tutorías de los colegios precisamente para mantener esa relación. ¿Cómo vamos a hacer en el caso que también se está hablando, y es verdad, perdón, vuelvo al COVID, pero de futuro, si esto vuelve a pasar, o sea, ahora estamos teletrabajando, bueno, pues que se generen medios de que las familias puedan teletrabajar cuando tengan que cuidar a sus hijos. Si yo tengo un hijo enfermo o me dicen que si tiene unas décimas no va a poder ir a la escuela, ¿vale? Pero yo tendré que ir a trabajar si es un niño, o sea, entonces ahí hay que entre todos los acuerdos que se lleguen, y esto ya no es educación, esto es laboral, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que necesitamos vínculos, ¿no? Y relación y ir muy de la mano, pues todos, ¿no? O sea que... Pero sobre todo eso, yo me encantaría el tener un sistema estable, una ley estable, consensuada, hablada entre todos, quizá de mínimos, o sea que también generar autonomía de centros, generar más autonomía, ¿no? También autonomía del profesorado. Bueno, pues hay toda una serie de cosas que yo creo que se podrían en aras a esa, bueno, pues también a esa estabilidad del sistema, ¿no? Me parece que un sistema plural, un sistema donde haya modelos distintos de centro, donde las familias puedan, bueno, pues ver esa continuidad de su casa en la escuela juntos, ¿no? De trabajo conjunto, en confianza, generando esos vínculos de, pues eso, de confianza, de participación, de implicación. Me parece que eso ayudaría muchísimo a esa estabilidad, ¿no? Y un factor que creemos también muy importante es la comunicación, ¿no? La comunicación entre los centros y las familias. ¿Crees que en general es fluida esa comunicación? ¿Qué aspectos crees que serían mejorables o qué herramientas se podrían utilizar para que existiera una comunicación mucho más directa y más constante entre familia y escuela? Bueno, pues yo creo que eso es una gran oportunidad que estamos viviendo en estos meses y creo que aquí a partir de ahí es donde tenemos que trabajarla. A mí me parece que, por un lado, creo que es vital, porque además la comunicación genera confianza y yo creo que es que la institución educativa necesita confianza de todos los agentes unos en otros. Los padres tenemos que confiar en los profesores, los docentes tienen que confiar en los padres, los docentes tienen que confiar en los directores tienen que confiar en los docentes los directores tienen que confiar en el sistema tiene que confiar en los docentes. O sea, tenemos que confiar en que cada uno trabajamos en aras a esa responsabilidad social para hacerlo lo mejor posible.
Entonces, y esa confianza la generamos con comunicación, con transparencia. Entonces, a mí me parece que los centros tienen que ser lo más transparentes posibles, de tal manera que las familias, cuando llevamos a nuestros hijos al colegio, sabemos dónde les llevamos, lo que van a hacer, lo que van a aprender, cómo son, de tal manera que quitas muchos ruidos de en medio, ¿no? De desconfianzas, de por qué. Las familias no sabemos de educación, en general, bueno, en mi caso. Pero, entonces, necesitamos que nos lo cuenten, y eso quien nos lo tiene que contar es el centro. La información nos tiene que llegar de los centros. Yo a veces lo digo, ¿no? Yo soy madre de adolescentes ya, y claro, si a mí la información que me viene del colegio solo me llega a través de mi hijo adolescente, pues tengo que saber que es sesgada, porque es un adolescente, porque es estudiante, o sea, y le tengo que creer, pero necesito más fuentes, ¿no? Esto es como en general ante cualquier hecho, ¿no? Tú necesitas tener distintas fuentes para conocer una realidad. Pues aquí nos pasa igual, necesitamos distintas fuentes y otras fuentes en el colegio. Entonces, pienso que si tenemos que desarrollar esas, antes lo he dicho, ¿no? Me parece que la tutoría personal es vital, y que las familias podamos ir a los colegios y tener esa entrevista en positivo, que nos llamen o sea, tener esa relación familias personal, no solamente ante un problema, sino desde el minuto 1 que nosotros escolarizamos a nuestros hijos en infantil, en primaria, de tal manera que cuando surjan los problemas, que los surgirán, o las familias iremos tranquilas, porque sabremos que en el colegio lo que tengo es un aliado, y entonces que el colegio y nosotros vamos de la mano en la mejora de la educación de nuestros hijos. Entonces, en ese sentido, hay que generar eso pues desde infantil, primaria, la ESO, bachillerato. Entonces, claro, pero para eso las familias tenemos que poder ir al colegio. Entonces, volvemos a la conciliación. Entonces, yo aquí pido a la administración el que nos dé, igual que puedes ir al médico y te dan un certificado, que podamos ir a los colegios y con un tal, y pueda faltar a mi puesto de trabajo durante 2 horas al trimestre, si tampoco pedimos más, ¿no? Entonces, para poder hacer esto, ahora de cara al futuro, tal, pues hombre, el que a lo mejor podamos tener una cantidad de días X de teletrabajo que de libre disposición, ¿no? O como aquel que dice, ante una necesidad de hijos, pues también creemos que es importante. Luego, lógicamente, ahora, hombre, hemos visto, o sea, tenemos un montón de herramientas donde nos podemos hablar, ver, que no solo es mandar un mail, ¿vale? Que no solo, pero bueno, también lo hay, o sea, desde un Instagram, que ves las imágenes del colegio, la vida real, ¿no? Y que en ese sentido también pedimos, o creo yo que es importante que lo que comuniquemos sea la realidad. Si las familias saben, o sea, tampoco, o sea, que la perfección no existe, ¿no? O sea, pero es bueno, o sea, que conozcamos qué es lo que está pasando y qué es lo que hay. Entonces, creo que lo que hay que conseguir es entre todos eso, implementar eso, vencer mitos o miedos de que las familias queremos trabajar con el colegio, ¿no? Y debemos trabajar con el colegio, y el colegio con las familias. Entonces, y para eso nos tenemos que conocer. Y entonces, bueno, pues cuanto más nos veamos, cuanto más hablemos, cuanto más nos conozcamos, claro, pasa lo mismo en educación. Cuando hablamos, muchas veces hablamos de generalidades, y mucha gente me oye o nos puede oír ahora y decir, pero en mi caso, fenomenal. Entonces, yo lo que te pido es que en tu caso vayas al colegio para solucionarlo de la mejor manera posible, en el tú a tú, no tampoco a través, o sea, yo a veces, claro, siempre oyes, ¿no? A veces los medios, la familia, ¿no? La relación familia-escuela, reglas para la buena utilización del WhatsApp. Digo, hombre, me da mucha pena que sean esos como las medidas que tomamos, que hay que tomarlas, sí, pero eso es educación. Entonces, pero creo que es verdad, que triste, ¿no? Que a veces utilicemos los grupos de WhatsApp mal. Bueno, pues vamos a utilizarlos positivamente. Si es que los principales beneficiados y perjudicados son nuestros hijos. Y para eso necesitamos que los centros nos abran un cauce de comunicación directo fácil. Entonces, bueno, creo que esto nos tiene que hacer repensar, creo que y nos tiene que ayudar, o sea, de verdad que creo que es una oportunidad, y que desde luego la comunicación cuanto más fluida mejor, y ahí los docentes también lo tienen que tener claro, y entonces también tenemos que quizá en las facultades de educación el fomentar cómo las tutorías, o sea, cómo trabajar tutorías, orientación, todo eso, ¿no? De relación familia-escuela como algo importante, ¿no? Como algo, bueno, yo alguna vez he dicho que la mayor innovación pedagógica es la implementación de la familia en la educación, ¿no? El vínculo de la familia, el generar, el tener a la familia del lado de la educación, ¿no? De la mano, que no significa, ojo,
que hagamos los deberes. No, o sea, eso lejos de ni tenemos por qué saber cuándo tienen todos los exámenes. No es eso. Yo creo que no. Esos son los profesionales que para eso, que además les necesitamos, o sea, y lo estamos viendo ahora más que nunca lo importante que es, ¿no? Begoña, siempre cerramos esta entrevista con esta pregunta. ¿Cómo ves el mejor centro educativo del mundo? ¿Cómo crees que debería ser el mejor centro educativo del mundo? Yo creo que el mejor centro educativo del mundo es el de mi hijo, el de cada uno de los hijos de los que nos estén escuchando. O sea, yo creo que es ese, o sea, en el que yo esté a gusto, en el que yo como madre deje confiado a mi hijo ahí, que sepa que, por supuesto que se equivocarán porque van a tener errores, pero que lo que van a trabajar es en pro de la mejor educación, de la mejor formación de mi hijo, de la mano de la familia. Me parece que también buscar la perfección es imposible, porque además hay tantas cosas y es tan bueno que haya una diversidad y que haya una pluralidad y que haya variedad de centros, y en un mismo centro no se puede implementar todo. Entonces, me parece que el mejor centro es el que cada uno elige y el que cada uno escolariza a su hijo como mayor proyecto para los próximos 16 años, en el caso de ser un centro completo o por etapas, como mejor, eso es la mejor inversión en nuestros hijos. Entonces, me parece eso, que la perfección no existe. No existe y no, es que es imposible y no la debemos pedir. Porque algunos creemos que lo mejor es que haya muchísimo deporte, el otro que sean las instalaciones, en el otro que tengan profesores jóvenes, en el otro que haya... O sea, si es que cada centro es distinto y es buena eso que sea distinto y además que se favorezca dentro de esa autonomía que decíamos al principio, que se favorezca. O sea, yo creo que cada niño es distinto, cada familia es distinta y por lo tanto los centros tienen que englobar a muchas realidades y por lo tanto... dentro de un mismo centro, además, pues tienes, al ser cada profesor distinto, realidades distintas y cuando está en segundo, en tercero. Y además es muy bueno que el niño aprenda eso y se adapte a eso, porque cada uno le va a aportar algo distinto. Y entonces nuestros hijos tienen que ser hombres y mujeres súper abiertos, súper... con una cabeza muy abierta, y eso es lo que tenemos que conseguir en las escuelas, ¿no? Hombres y mujeres con un pensamiento crítico, con capacidad de luego ser ellos los protagonistas de la sociedad, que ya lo son, pero cuando sean adultos, ¿no? En una sociedad súper cambiante como la que se van a enfrentar los niños de ahora, ¿no? Entonces yo creo eso, que el centro ideal, en el que cada uno de nosotros escolaricemos a nuestros hijos, nos sintamos tranquilos y confiados en lo que hemos hecho, ¿no? En el proyecto donde tenemos a nuestros hijos y que podamos trabajar con él. Lógicamente, una vez dicho esto, hombre, centros innovadores, centros donde los profesores estén a gusto y trabajen ilusionados, donde se viva ilusión, donde se viva la alegría. Yo creo que por ahí eso es lo más... Luego ya que tengan té medio, bueno, pues eso fenomenal, pero yo me quedaría más, fíjate, con esta visión, ¿no? Que humana, que yo creo que es lo que no tenemos ahora, la humanidad, ¿no? Porque pienso, ¿no? Dices, ¿qué es lo que nos lleva a esta situación actual, ¿no? Pues eso, al final el que tenemos un trato virtual y que te veo y que me ves y que ves al profesor y que nos vemos la gente, ¿no? Y quedamos hasta hacer fiestas y celebrar cumpleaños, pero no tenemos el contacto físico. Y yo creo que eso es muy importante. O sea, yo lo estoy... quizá eso es la situación, ¿no? Pero creo que eso es vital y eso es lo que nos da la escuela. Pues muchísimas gracias, Begoña, por estar en el pupitre digital y bueno, pues ya sabes que esta también es tu casa. Nada, gracias a ti, de verdad. ¿Qué tecnología para qué educación? Con Julián Martín. Si hay pocas certezas en este momento en el sector educativo, una de ellas es que hay que pisar el acelerador de la digitalización. Así que en este podcast dejaremos una receta breve sobre cómo digitalizar la educación. Lo primero es la infraestructura. Ya hablamos en nuestro podcast anterior que todos los docentes deberían tener un portátil corporativo ya. Esto es algo que debería haber pasado hace tiempo, pero que ahora es ineludible.
es un paso cero para todo lo demás. Idealmente, los docentes deberían poder tener portátil antes del final del curso, para que puedan comenzar a formarse en el uso pedagógico de las herramientas digitales cuanto antes. Parte del verano podría ser bueno para esto. En cuanto a los estudiantes, hace una década, con los programas de Escuela 2.0, el esquema era el de un ordenador por alumno. Luego, se pasó más bien a un modelo de un ordenador compartido por varios alumnos a lo largo de la semana, en la fórmula de carritos de portátiles que se desplazan por las aulas o similar. Ahora mismo, creo que el modelo debería ser de nuevo el de un portátil para cada estudiante. Si pudo hacerse hace 10 años en medio de la crisis económica, también podrá hacerse ahora. Además, ya contamos aproximadamente con 1 millón de dispositivos activos en la escuela. No partimos de la nada. Es importante caer en la cuenta de que los episodios de confinamiento pueden repetirse en el futuro, por desgracia, y hay que asegurar un acceso universal. Igual que sucede, por ejemplo, con los comedores o con las becas, aquellas familias que no puedan permitirse el desembolso deberán recibir ayudas públicas para ello. Este modelo es en el que la propiedad del dispositivo es del estudiante, es necesario de cara al futuro, frente al modelo de Escuela 2.0, donde los mini portátiles no salían de los centros. También la conexión a Internet pasa a ser un bien de primera necesidad. Debemos asegurar que todos los estudiantes disponen de una conexión a Internet de calidad, con las ayudas que haga falta para los que lo necesiten. Una vez establecida la infraestructura, ¿cómo articular la metodología adecuada para el aprendizaje en un entorno digital? Recordemos que el aprendizaje digital ya no es una opción para los innovadores, sino una necesidad para el conjunto de la escuela. En este sentido, lo primero es buscar la actualización docente a través de un gran plan de formación. Este gran plan de formación para centenares de miles de docentes solamente puede alcanzarse con la colaboración de todos los centros de formación a docentes de España, especialmente de aquellos especializados en la formación online, como el INTEF y sus organismos hermanos en las comunidades autónomas. Deben establecerse cuanto antes planes de cursos gratuitos en línea realmente masivos y asegurarnos de que los docentes los sigan, cada uno según sus necesidades. Deberán obtener algún tipo de certificado básico. La situación lo requiere. Por eso es necesario que puedan contar con portátiles y conexión corporativas cuanto antes, idealmente antes del verano. Para los docentes formados y certificados, el siguiente nodo del sistema es el software. Aquí es necesario distinguir 3 ámbitos. Software de gestión, para tener identificados a los estudiantes y los docentes, y hacer un seguimiento de todos los procesos. Software generalista, para la ofimática y el trabajo colaborativo, también para presentaciones, videoclases, etc. Contenidos educativos digitales. En cuanto al software de gestión educativa, es un asunto que las administraciones educativas y los centros tienen razonablemente bien resuelto desde hace tiempo. Pero en todos los casos habrá que hacer auditorías para comprobar si los sistemas son robustos y escalables al nivel que será necesario. En estos días hemos podido ver que han hecho falta refuerzos. El software generalista está disponible, solamente hay que decantarse por soluciones, formarse en su uso y sobre todo en su aplicación pedagógica. Para ello los distintos proveedores ofrecen formación y lo mejor es facilitarla a los docentes. Por motivos de homogeneización y mayor sencillez en el seguimiento y gestión, podría ser buena idea apostar por opciones corporativas, en los casos en que pueda haber incompatibilidades. Esta es una decisión que deberán tomar los servicios centrales de cada organización educativa. Quizá no es lo ideal por concepto, pero a corto plazo y dada la situación de urgencia, probablemente sea deseable apostar por soluciones determinadas en detrimento de otras. En todo caso, deberán primarse opciones online, ya sean nubes privadas autogestionadas o en los servicios de nube de los gigantes tecnológicos, que serán mejor opción sobre todo para los despliegues rápidos y para asegurar la escalabilidad y continuidad del servicio imprescindibles. A pesar de las reticencias de muchos por motivos de supuesta falta de privacidad, lo cierto es que las compañías principales cumplen con los requisitos de la Agencia de Protección de Datos y su trabajo en este sentido está auditado. En cuanto a los contenidos educativos digitales, es lógico que deberá organizarse su puesta a disposición fácilmente accesible. Parece llegado el momento de
de facilitar al máximo el uso de los contenidos educativos digitales de los distintos proveedores. Hace una década solamente existían en formato de CD-ROMs complementarios a los libros de papel, pero recientemente son mayoría las editoriales que ofrecen libros de texto digitales. Hasta ahora su uso era minoritario, con tasas en torno al 5% del total, quizá en parte debido a que no ofrecían ventajas sobre los libros en papel, y en muchos casos eran meras reproducciones en pantalla de estos. Sin embargo, cada vez son más las casas comerciales que intentan aportar un valor añadido que debemos aprovechar. En este caso hay dos opciones. Una primera con sistemas de librerías digitales abiertas. Organizar sistemas para que cada docente o cada claustro pueda elegir entre la oferta digital existente. Uno de los mejores ejemplos lo tenemos en la plataforma del programa extremeño Escolario. Una segunda fórmula es la de los sistemas de compras centralizadas. Las opciones para los docentes se restringen en este caso, pero el sistema es más fácil de gestionar y más sencillo también para los docentes. Es la opción que se ha seguido, por ejemplo, en Galicia con eDixcal. Igual que en el caso del software generalista, en principio para la provisión de contenidos educativos digitales seríamos teóricamente partidarios del primer modelo donde prima la libertad de elección. Pero dadas las circunstancias, pragmáticamente es más realista en estos momentos replicar el modelo de centralización. Es más rápido de desplegar, su mantenimiento a corto y medio plazo es más fácil, resulta más sencillo para los usuarios y debería ser menos gravoso económicamente debido a los descuentos que se pueden negociar con los proveedores gracias al volumen de compra. Y hasta aquí nuestro último programa. Esperamos vuestros comentarios y sugerencias a través de Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Además, os animamos a seguir la actualidad educativa diaria en nuestro diario digital exitoeducativo.net y a suscribiros a nuestro boletín semanal. Un saludo de Víctor Núñez y el equipo que hace posible este podcast y a nuestros patrocinadores, el grupo Cefudima y School Market. Muchas gracias, muchos éxitos, mucha fuerza y salud para todos.